recapitulando, la paráfrasis decíamos que solo se iba a hacer la citación del autor, un apellido y el año. No se iba a dar mayor detalle dentro de un párrafo. Teníamos aquí un ejemplo, la vida del niño y la niña. Y dentro de eso, aquí está la citación que hacen del autor. Puede ser aprovechado por aquellos educadores que han comprendido exactamente la misión de su rol. ¿Quién dijo eso? Ramos en el 2002. Y luego sigue con sus propias palabras. Luego hacen otra citación y ya ponen el nombre del autor y el año. ¿Dudas al respecto de todo lo que hemos visto hasta este momento? El trabajo que recibí ayer estaba, así lo digo, muy bien redactado. Habían aplicado normas APAS. Hoy vamos a ver lo de las citas directas o demás documentos, recapitulando lo que estábamos para agarrar nuevamente el hilo. Cuando citamos un documento que está amarrado con diferentes autores o diferentes citas, los vamos a dividir por punto y comas. Si miran aquí, hay 3 diferentes revistas y fueron separadas por puntos y comas. Apuntes para citar. Veíamos lo de la tabla. Teníamos que poner la referencia a qué número de tabla. No tiene que ir así con cuadriculada, sino que solo en forma horizontal. Sus líneas en vertical no tienen que llevar, porque las tablas solamente tienen que ir en ese formato. Y su número de letras es en número 10, Times Roman, y cursivas en el título de la tabla. Citas secundarias de una cita. ¿Lo recuerdan? ¿Cuál era aquí la cita principal? A ver, un voluntario, voluntaria. La cita principal era de Cernowski. Citas en otro idioma. Cuando nosotros la traducimos, tenemos que colocar que es traducida por nosotros. Hoy vamos a ver la siguiente parte. Vamos a ver las normas APA, pero la 7ª edición. ¿Recuerdan en qué año fue publicada la 7ª edición? ¿Lo recuerdan? Fue en el 2019. Aquí vamos a ver los formatos de los títulos. Vamos por niveles. Tómenlo en cuenta, los títulos van en negrita y cada palabra con la que inicia va en mayúscula. Luego tenemos los títulos en segundo grado, que es el 1.1, va alineado a la izquierda en negritas y todas las palabras, cada inicio de palabra es en mayúscula. El 1.1.1, que es el nivel número 3, va alineado a la izquierda en negritas más cursivas. Y siempre el inicio de sus palabras tienen que ir en mayúscula. Luego tenemos el nivel 4,
que ahí le vamos a aplicar sangría de 0.5. Pulgadas de 1.27 van a ir solamente en negrita y va a finalizar con un punto al final. Luego tenemos el quinto nivel. Vamos a aplicar también sangría de 0.5, 1.27 centímetros. Y aquí van a ir en negritas y cursiva. Y de igual manera va a finalizar con un punto. Aquí tenemos una nota. Las principales de los títulos deben escribirse siempre con mayúscula. La primera palabra tiene que ir en mayúscula y las otras deben ir en minúscula, según APA 2019. Vamos a ver. Seriación. ¿A qué se refiere esto? A la enumeración de frases u oraciones escritos dentro de un párrafo o dentro de oraciones. Dice 3 puntos importantes que no van en cursiva, van con letra minúscula, perdón, y entre paréntesis como muestra del ejemplo. Cuando utiliza conclusión desglosada o con los pasos de procedimientos, enumere con números aparte del párrafo de esta manera. Cada número es arábido. Posteriormente lleva un punto. La idea se enumera, pero no sea solo una palabra, sino incluya la explicación de la idea que usted da o por lo menos que sea una oración completa. Aquí también dice, si la enumeración es parte del párrafo, no aplica un orden específico, no va con números. Los números es cuando va un 1 entre paréntesis, lleva un paréntesis que va cerrado. Puede emplear la enumerar de 3 o más elementos relativos a una oración. Si tenemos aquí, mire, aquí estaba una A, B, C, porque va dentro del mismo texto. Si va fuera del texto, va enumerado 1 y solo con un paréntesis. Si emplea el estilo de viñeta, debe ser el mismo para todos los textos. Si usted inició numerando y luego de esa numeración viene otras ideas y ustedes utilizan la viñeta de círculos, para todo su texto tienen que usar círculos. No tienen que estar utilizando viñeta de que hay triangulito, chequecito o otro estilo. Todo van a utilizar, si inician con número, este estilo de número. Si inician con viñeta, con este estilo de viñeta. Las notas a pie de la página. ¿Se acuerdan por qué se citaban las notas? A ver, voluntaria, voluntario. Lo vimos en la clase anterior. Lo de las notas. Era un texto aclaratorio que, como usted explicó, con lo de la Biblia, que a veces salía un numerito y que ese numerito abajo te decía que fueras a leer otro versículo o algo parecido en otro libro para que entendieras mejor la idea. Correcto. Es para lograr, gracias, para centrar mejor la idea o para entender qué dice esa frase. Aquí tenemos que dice que las notas de pie de página deben ir en tamaño de 10 puntos interlineado sencillo. ¿Cuál es el sencillo? El 1. Tenemos el interlineado de 1.15, 1.5, interlineado de 2. Aquí vamos a utilizar el interlineado de 1, que es el sencillo, y
tiene que ir en la fuente Times Roman. También dice, se utilizará para proporcionar contenido adicional para dar a conocer el estatus de los derechos del autor, para evitar el copia y pega. Las notas de pie de página de autorización de propiedad literaria. Si cita por completo un material de propiedad literaria, necesita obtener autorización por el escritor que posee la propiedad literaria. ¿Qué quiere decir esto? Que nosotros, para tener la citación completa de todo un libro, tenemos que tener el derecho del autor. Pero si solo tomamos pequeñas partes, tenemos que colocar de dónde hemos sacado esa cita o de dónde hemos tomado esa porción de esa frase o de ese texto que hemos tomado, siempre respetando lo de derecho de autor. El hacer plagio, perdón, ¿tiene alguna penalidad? ¿Lo recuerda? Creo que dijo que tenía como derecho de, no, penalidad de cárcel como de 8 años, creo que dijo. Gracias. Sí, el hacer plagio incurre a cárcel. Por eso nosotros debemos tener mucho cuidado cuando vamos a tomar citas y no citamos quién es el autor, porque después vienen los propietarios de ese libro o esas personas y dicen, esto ha sido un plagio, yo tengo el original, yo lo publiqué en tal fecha y esta persona ha copiado y lo puede demandar. Por eso nosotros tenemos que tener mucho cuidado al momento cuando tomamos citas. Vamos a ver más adelante que hasta cuando sacamos alguna publicación de una red social, debemos de colocarlo. Las notas de contenido de pie de página completan o profundizan información importante dentro del texto. Enumere todas las notas de pie de página y tienen que ir en orden. 1, 2, 3, 4, hasta que usted termine su elaboración de trabajo, contenido, lo que está realizando, artículo, tiene que ir enumerado en orden. Tenemos aquí un ejemplo de cita. Esto es solo para recordar. Ponemos aquí en la frase y le ponemos la nota. Le ponemos 1 y en el pie de página va el 1 y hacia qué se refiere. Cosa pública. Eso supuestamente significa esto, dice uno. Se publique. Significa cosa pública. Así van las notas de pie de página, donde usted colocó la nota, tiene que ir el número según indicado en su pie de página. Vamos a ver los parámetros para las tablas. ¿Cómo recuerdan que tienen que ir las tablas? Vamos a ver, voluntario a voluntario, lo acabamos así como de recapitular hace unos 5 minutos. ¿Hola? Horizontalmente tiene que ir la información. Hable un poquito más fuerte que casi no lo escuché. Que tiene que ir horizontalmente la información. Sí, y tiene que llevar columnas verticales. Tiene que ir en Arial, tamaño 12. ¿Cuál es el número de...? 10, era 10. Ajá, ¿de qué tipo de letra? Times, Roman, creo. Times. Eso tómenlo en cuenta porque va a salir ahí un compañero el que estaba armando el trabajo. No, le vamos a poner a todo Arial. Y ustedes van a recordar y van a decir, no, tiene que ir en tal tipo de letra. Entonces, las tablas pueden incluir variedad de encabezados dependiendo la naturaleza de la tabla. Pero eso sí, algo muy importante.
deben siempre incluir su encabezado para saber de qué trata la tabla, la numeración de la tabla también. Si hay figuras, también tienen que ir numeradas. Al momento de elaborar tablas, miren los pasos. El contenido de la tabla puede configurarse interlineado sencillo. Limite el uso de los bordes. ¿Cuáles eran los bordes únicos autorizados? Los horizontales. El máximo que puede reducir su tamaño la letra es hasta 10 puntos. No más chiquita y no más grande. Para facilitar su visualización, solo use ese tamaño si la magnitud de los datos que organiza en ella lo requiere. 3. Enumere todas las tablas o las figuras. ¿Cómo se van a enumerar? Colocando tabla 1. Y si de esa tabla se derivan, vamos a poner tabla 1A, tabla 2B, tabla 2C. Pero si de la misma, del mismo tema se derivan tablas, digamos tabla 1A, tabla 1B, así se van a ir numerando. Y cuando ustedes en el texto la mencionen, tienen que colocar el número de tabla para que el lector, cuando vaya a buscar la tabla, se guíe que es de ella la que se están refiriendo dentro del texto. Las tablas pueden tener 3 tipos de notas que se ubican en la parte posterior de la misma. Miren los 3 tipos de notas que puede poseer: nota general, nota específica y nota de probabilidad. La nota general es la que va a explicar, clasificar la información que posee la tabla. Esta nota debe estar escrita en letra cursiva, seguida de 2 puntos. La nota específica, relacionada a los aspectos de la columna, filas o casillas que posea, ordenadas de manera horizontal a la izquierda, de arriba hacia abajo, iniciando en la parte superior izquierda. Las notas de probabilidad hacen referencia a los valores y el ende de los resultados de la prueba de comprobación de hipótesis. Eso tómenlo bien en cuenta, que siempre se tienen que colocar las notas en la parte de abajo de la tabla y tienen que ir en un espacio sencillo. Aquí hay un ejemplo, solo para recordar. Tenemos la numeración de la tabla. El título tiene que ir en cursivas, sin líneas verticales. Notas explicativas y de referencia. ¿Dudas hasta el momento? ¿Consultas? Vamos bien aquí. Vaya, un voluntario, una voluntaria que ayude con la lectura. O buscamos el voluntario y la voluntaria. Yo. Vaya, apóyennos. Dice, cualquier tipo de elemento gráfico que no sea una tabla se debe considerarse como figura. Parámetros para tener en cuenta en las figuras. 1. Deben permitir una lectura de la información de una manera que sea fácil de entender para todos los lectores. Proporcione suficiente información en la figura misma para que los lectores no necesitan leer el texto para comprenderlo. 2. Los elementos dentro de la figura están claramente etiquetados o explicados. 3. Lleva enumeración con números arábigos de acuerdo al orden de aparición en el texto.
4. Explique los símbolos que se utilizan en la figura mediante una leyenda y se coloca dentro de la figura. 5. Dentro de los tipos de figuras más comunes se encuentran A, gráficas, B, diagramas, C, mapas, D, dibujos y E, fotografías. Muchas gracias. Tomen en cuenta que también se consideran figuras, las gráficas, diagramas, mapas, dibujos y fotografías. Todo lo que no sea tablas es considerado figura y debe ir numerado. Si tienen tabla 1, van a tener una figura 1. No tienen que ir. Si tengo una tabla 1, el siguiente, como es una figura, voy a poner figura 2. Y al momento de buscar dentro del texto, no vamos a encontrar la figura 1 y vamos a decir, ¿qué pasó aquí? ¿Fue una copia y pega la que realizaron? ¿O qué sucede? Siempre esto ténganlo en cuenta. Que deben de colocar la numeración, que es muy importante. Lo otro, los elementos de la figura deben estar claramente etiquetados y explicados. Si van a llevar numeraciones, deben ir en arábigos. Explique los símbolos que utiliza dentro de la figura. Y vamos a ver, ¿cuál es considerado esto una figura o una tabla? Una figura. Porque miren, aquí no lleva vertical, solo horizontales. Y usted va a decir, no, es una gráfica porque lleva numeración, lleva años. Y al momento de ver, dice acceso de búsqueda, consultas y descarga de la base de datos. Al solo ver la gráfica vemos que en el año 2000 se ha tenido mayores descargas de datos de 18.197 y en el año 2015, en su segundo periodo, hubieron menos descargas. ¿Es fácil de interpretar esta figura? Sí, porque está claro los datos, tiene años, tiene porcentaje, cantidades, tiene su título, tiene el nombre de la figura con su título, que está claro, y tiene una nota. ¿De dónde fue sacado esta gráfica? Del informe de recursos y de servicios bibliográficos. Ponen las iniciales y el año del que lo sacaron. ¿Dudas, consultas hasta el momento? ¿Todo claro? Continuemos. Parámetros de citación. Elementos a tener en cuenta que al momento de utilizar una cita en el texto. Vamos a tener que identificar el tipo de cita, las características del autor y las características de la obra. Una cita es la expresión parcial de la idea que tuvo el autor, quien la realizó. Afirmaciones incluidas en un texto de referencia tiene su origen o fuentes del cual fue tomado y siempre se tiene que utilizar APA, se utilizan paréntesis dentro del texto en lugar del pie de página o al final del texto. Era lo que estábamos viendo anteriormente, que dentro de usted hacía una citación, si tiene menos de 40 palabras, ¿cómo debe de ir una citación dentro del párrafo? ¿Lo recuerda? ¿Cómo debe ir el texto si lleva menos de 40 palabras dentro del texto?
el autor y el año. ¿Y el texto cómo debe ir? ¿Lo recuerdan? ¿Cómo el texto? En El comillas. texto en En comillas. comillas. Ah, En comillas, recuerden. Cuando llevan menos de 40 palabras o 40 palabras exactas, debe ir dentro de comillas más el nombre del autor y el año. Recuerden, si lleva más de 40 palabras, ¿se tiene que colocar en comillas? No. Estos puntos ténganlos siempre en cuenta. Si tienen menos de 40 palabras, lo coloco entre comillas. Si no, si se pasa de las 40 palabras, ya no lleva comillas. Tómenlo en cuenta. Todas las fuentes de consulta deben ser citadas en el área de referencias. No se debe anexar al trabajo fuentes bibliográficas que no se hayan utilizado. Recuerden, porque entonces cuando el lector vaya a buscar en esas fuentes bibliográficas que usted colocó, no va a encontrar información de la que usted está presentando. Un ejemplo, estamos viendo algo de matemática y usted en el área de referencia puso como referencia bibliográfica un libro de física. ¿Son temas similares? No, física es física y matemática es matemática. Entonces, de tener también mucho cuidado con las referencias bibliográficas que realicemos. Parámetros de citación. ¿Qué se debe citar? La teoría o ideas específicas propuestas por otros autores, datos, cifras y estadísticas que no sean de conocimiento común, información específica que no sea de conocimiento público. Recuerden, siempre deben de colocar de quién es la idea. Si hacen parafraseo dentro de un texto, como el parafraseo de una cita lleva comillas. ¿Sí? ¿No? No lleva, porque usted solo toma una fracción de ese texto parafraseado con sus propias palabras más adelante. Usted solo tomó una o dos líneas, pero no era una citación propia que iba a realizar en su momento, como cuando la coloca entre comillas. ¿Por qué es importante citar? A ver, recordemos, para evitar el plagio, para evitar darse créditos uno mismo de un trabajo que no ha realizado, sino siempre dar ese crédito a quien lo ha realizado esa investigación o esa citación. ¿Por qué es importante siempre colocar la citación? Para evitar plagio. Parámetros de citación menores de 40 palabras. Ustedes van a decir, pero eso ya lo vimos, pero son cosas muy importantes que debemos siempre tomar en cuenta. Pueden ser puntos hasta de examen. Y esto les va a servir a ustedes dentro de toda su carrera. Muchos han de estar llevando MIPI, metodología y técnicas de la investigación. En esta materia ustedes van a entregar una investigación y tienen que aplicar normas APA al momento de entregarlo. No se lo pidió al docente, pero usted siempre debe de entregar sus trabajos en normas APA, porque eso habla mucho de usted como estudiante y futuro profesional. Siempre ténganlo en cuenta. Que cuando son menores de 40 palabras, van entre comillas, y al final siempre se tiene que incluir entre paréntesis el apellido del autor, el año de la publicación y de la página donde se extrajo. Miren, aquí tenemos un ejemplo. Luego tenemos aquí otro ejemplo de cómo citar. De acuerdo a la obra de 1993 de North,
Dice, las instituciones son las reglas del juego en una sociedad o las limitaciones de ideas por el hombre que dan forma de la interpretación humana. ¿De qué página lo sacó? De la página 13. Es la misma forma de citación hacia una obra. Está la forma tradicional o está la otra forma que nosotros lo podemos hacer nosotros diciendo de acuerdo o según, utilizando esas frases, siempre dando referencia a quién lo dice o según quién está o de dónde viene la citación. ¿Dudas en esta parte? ¿Consultas? Mayores de 40 palabras. Aquí están los lineamientos. No se deben de colocar comillas y se deja como un texto independiente teniendo un margen de 1.27, media pulgada, más amplio que el resto del texto. La referencia de la fuente va después de la cita. Si la cita en un bloque abarca más de un párrafo, la primera línea del segundo, ¿qué tiene que llevar? Sangría de 1,5 más el modo de las primeras líneas que tenga la sangría. En total, 2.54. Y aquí tenemos un ejemplo. Tiene más de 40 palabras y al final se coloca entre paréntesis el nombre del autor, el año y la página. Las citas indirectas, tenemos otro tipo de citas. Se escribe la idea del autor con palabras de quien escribe. Son las famosas citaciones de según o Bao Jones llegó al extremo de surgir. Aquí lo puso de dónde viene la citación y puso con sus propias palabras el que lo está escribiendo y luego hace la referencia de dónde, qué es lo que dice el señor Jones en el párrafo 4. Comunicaciones personales. Es otro parámetro de la citación. Se escriben las comunicaciones personales que no se pueden ser consultados por los lectores y que tengan relevancia académica, tales como cartas privadas, correos, mensajes de texto, chat, mensajes directos, entrevistas personales, conversaciones telefónicas, discursos en vivo, con conferencias académicas, con grabaciones, memorándum, materiales no grabados, tradición oral de pueblos indígenas, ahí era traducción oral de pueblos indígenas y similares, citación de textos, pero que no se pueden incluir en la lista de referencia. Aquí un ejemplo. La cita debe incluir inicial del nombre y el apellido del comunicador y la fecha. Un ejemplo, vamos a tomar un nombre de Sánchez. Sánchez en el comunicado que realizó el 29 de octubre del 2015, dijo, y ya dicen lo que dijo. O tenemos otro tipo de citación, un ejemplo, cuando usted tiene una llamada telefónica y dice, vaya, mire, le voy a mandar un correo y en el correo usted redacta, según lo hablado por la llamada telefónica recibida el día de hoy, 15 de agosto del año 2022,
se dieron los puntos tal, con lo cual llegamos a tal acuerdo. Ese es un tipo de citaciones de comunicaciones personales. Cuando usted no tiene de dónde sacar la referencia de un libro, de una obra, sino que fue de algo hablado, escrito, ya sea por un mensaje, chat, conversaciones. Hoy vamos a ver características del autor. Esto solo es también para recordar un poco. ¿Se recuerdan la tablita que vimos la semana pasada? Cuando es un autor, se escribe el apellido, el año y si estamos dando referencia a una página en específico. Cuando son dos autores, cuando se hace la citación, ¿cómo va la segunda? ¿Lo recuerda? Cuando menciono nuevamente esta referencia en otro texto, ¿cómo va a ser la segunda citación que voy a hacer? Ponemos el apellido del primer autor y las siglas et al. Y cuando son más de 3 autores, ponemos el apellido del primero seguido con et al. Corporación o instituciones que sean del gobierno, se escribe el nombre completo cada vez que se cite. Si el nombre es muy largo, escribe el nombre completo la primera ocasión y lo indica entre paréntesis sus abreviaturas. Un ejemplo, Universidad Tecnológica de El Salvador, entre paréntesis, sus abreviaturas son UTEC. Cuando ustedes ya hagan referencia hacia la Universidad Tecnológica, van a colocar UTEC. Sin autor. Se escriben las dos primeras palabras del título seguidas de 2 puntos suspensivos, el año, el capítulo o el libro. Cuando no conocemos el autor del libro, ¿qué debemos de colocar? El nombre del libro. Aquí tenemos un ejemplo, Economía Colombiana, o puede ser Matemática 2, 2008, página 4. Cuando se desconoce el autor. Características de la obra. La obra clásica sin fecha, fuentes de internet, citas de material legal. En las citas de obras clásicas sin fecha, se tiene que colocar el apellido del autor seguido con las iniciales S.F. Si la obra fue traducida, cite el año de la citación y tiene que colocar las abreviaturas TRAD, que significa traducción. Aquí están los ejemplos. Cuando no se conoce en qué año fue la fecha de la obra, se coloca S.F. Si fue traducida, TRAD. Y el año de la traducción. Las fuentes de internet, miren, muy importante porque muchos de ustedes en el trabajo que van a entregar, puede que tengan ustedes también citaciones de fuentes de internet. Van a poner párrafos numerados, el apellido del autor, año y número del párrafo. Sección donde lo encuentran, párrafo. Citas de materiales legales, el título oficial del libro y el año. Ejemplo, aquí está política y Constitución Política de Colombia. Nosotros puede ser Constitución de la República de El Salvador o Reglamento de Estudiantes de la Universidad Tecnológica de El Salvador. ¿Consultas, preguntas hasta el momento? ¿Todo claro? ¿Todo va claro hasta el momento?
Hoy vamos a ver los parámetros de referencia. La referencia es una lista de información completa donde van las fuentes citadas dentro del texto. Y tienen algo muy importante, tienen que ir en orden alfabético. A partir del segundo renglón deben dejar sangría de 1.27. Inicia la lista de referencias con una nueva página después del texto. Todos los autores citados en el cuerpo del texto, todos los que citamos dentro de todo nuestro trabajo, los tenemos que colocar dentro de las referencias. Y deben coincidir. Si usted puso el año allá 2001, dentro de las referencias tiene que ir también 2001. Todo tiene que ir con una coherencia. Los elementos básicos de una referencia son el autor, la fecha, la fuente, porque primero tenemos que saber quién es el responsable de quién dijo esas palabras, la fecha, el título del documento y las fuentes del documento. ¿Dónde puedo yo ir como lector a buscar? Hay aquí unos ejemplos. Artículo científico. Apellido, año, título, artículo, nombre de la revista, volumen, número, página, URL. Ejemplo, no sé si se logra ver. Aquí está Espinosa, el año, el título del artículo, el nombre, hasta de la dirección URL. No solo colocar direcciones URL. Luego el artículo de la revista impresa. Estas cuando son artículos científicos sacados de internet. Y estos cuando son impresos. El apellido, año, día, mes que fue publicado. El título del artículo, el nombre de la revista, el número del volumen, las páginas. Ejemplo. Y tenemos luego el nombre, la revista, las páginas. El volumen es la revista número 9.1, dice, y las páginas de la 15 hasta de la 115 hasta la 128. Los artículos de prensa tiene que ir el apellido, día, mes, año en el que se publicó, el título del artículo y importante citar el nombre del periódico y la sección. Tenemos artículos con más de 20 autores. Cuando hay personas que lo han escrito y dentro de este artículo tiene diferentes autores y son sacados de internet. Se va a tener que colocar el URL si lo tiene y si no lo tienen no se coloca. Autores grupales e individuales combinados. Los apellidos, los miembros, funcionarios, nombre de la organización, el título, el volumen y si tienen el URL de la revista, lo colocan. Miren, para tweet ponemos el apellido, el autor institucional es el usuario del Twitter, el año, el día y el mes, el contenido de la publicación, hasta las primeras 20 palabras. Ténganlo bien en cuenta. Hasta las 20 palabras y el URL del Twitter. Vean el ejemplo. Ponen el apellido de la persona y cómo aparece en el Twitter. Lo publicó el 20, el 2020, el 29 de septiembre. Coloca el contenido y luego el URL del Twitter.
Publicaciones en Facebook también. Apellidos, autores institucional, día, mes, año, el título, la publicación y el URL. Lo deben de colocar. Estas son las nuevas cosas que creó Normas APA, incluyéndolas en su actualización, porque antes no se tenía cómo colocar referencias de medios digitales. Hoy ya tenemos de Twitter, de Facebook, tenemos de otras páginas de Facebook, de Instagram. Siempre se coloca el apellido, el autor y colocar siempre el URL para el momento que se van a hacer referencia. Si miran, algo bien importante, en Instagram se pone el autor, el arroba y de dónde es sacado. En Twitter igual. En Facebook no se pone quién es el autor. Solo se tiene que colocar, algo bien importante, el apellido o el nombre con el que está la publicación. Para las fotografías se pone el nombre de quien tomó la fotografía, el título de la fotografía, la plataforma y el URL de donde usted la está tomando. Los discursos, el apellido de quien lo está diciendo, el año, el título y el URL de donde usted está sacando el discurso. Documentos de sitio web, va a poner lo mismo, apellido, año, día, mes. El orden para colocarlo aquí es año, día y mes. Tómenos siempre en cuenta. En otros solo es año y en otros va incluido el año, el día y el mes. Y siempre colocar la URL. Si vienen referencias bibliográficas que solo traen URL, no dicen nada. Prácticamente usted tiene que colocarla porque si no, no son tomadas como referencias. Si no, solo copié, pegué y hasta ahí. No, tienen que tomarlo en cuenta que esto, así deben ir las referencias de los diferentes medios digitales. Tenemos otro tipo de referencias, documentos web sin autor ni fechas verificables. Ahí usted va a poner el nombre del título, consultado, la fecha que usted lo está consultando y el URL. Aplicaciones móviles, el apellido, el autor institucional, nombre de la aplicación y fabricante de la plataforma y URL. Aquí tenemos un ejemplo y colocamos Google Play Store y ponemos el URL. ¿Preguntas hasta el momento? ¿Consultas? ¿Todo claro? Si Todo. no sabemos el nombre del que hizo el tweet o del fotógrafo, ¿cómo lo dejamos? Si no saben, vamos a regresar. Si no tienen el nombre de quién tomó la fotografía y no tienen el título, coloquen de dónde la han sacado. De Pinterest. Usted va a dar la referencia, así como tenemos en ¿ve? Vamos a buscar para que lo tengan en cuenta. Ni fecha ni autor. Si no sabe el tema, pero usted va a poner qué fecha lo consultó. En la fotografía va a poner el tema de la fotografía. Si no se sabe el tema de la fotografía, va a poner la fecha que usted lo consultó, de dónde ha sacado la fotografía, si la sacó de Pinterest o la sacó de otro tipo de red social, más el URL.
siempre se coloca la fecha en que uno lo consulta, cuando no tiene ni autor, no tiene título, no se sabe mayor información de dicha imagen o de documento consultado. ¿Le resolví o todavía quedó dudas? No, le resolví. Y si el autor es anónimo, solo le dijo anónimo. Sí, Ok. porque si dice ahí anónimo, entonces usted dice anónimo. El apellido, el nombre del autor es anónimo. Pero tiene una fecha en cual fue publicado y usted coloca la fecha. El nombre del texto, el nombre del ¿qué? Tuvimos en diseño gráfico, se llamaba Enigma. Entonces, está una fotografía que estaba titulada Enigma, pero no sé quién es el autor. Pongo que se llama Enigma la imagen. Coloco la fecha en que la publicaron en el 2021 y estaba en Facebook. Y pongo el URL de Facebook. Siempre se tienen que colocar pequeños datos. Lo que se quiere dar a entender es que no solo se debe de colocar la URL. Siempre tiene que llevar un pequeño texto que diga qué es esa URL. Si fue consultado por usted, quiere decir que usted puso consultado tal fecha, desconoce quién es el autor, desconoce posiblemente hasta la fecha de publicación, pero sí conoce la URL de donde usted lo ha ido a buscar y que tiene un tema y su título es tal. Entendido. Tenemos también, ¿estuvo resuelta la consulta? Sí. Sí, vale. También para informes, aquí está la forma como hacer la referencia. Vamos a poner el autor institucional, el año, el título del reporte o el informe, la institución que lo editora y el URL si lo tiene. Lo colocamos. Cuando sacan de diccionarios, perdón, ayer, o enciclopedias, ustedes tienen que decir de dónde lo han tomado. El autor institucional, el año, el título del diccionario, el número de edición, el nombre de la editora, la fecha consultada. Cuando se pone el nombre de la editorial, la fecha consultada, porque no se tiene fecha de publicación o URL. Aquí tenemos ejemplo del primero, de la Real Academia Española, año 2016. El diccionario que consultamos fue el Diccionario de Americanismo, su tercera edición de la Asociación de las Academias de las Lenguas Españolas, más su URL, que aquí lo consultamos. Pero sí es un diccionario que nosotros compramos, por ejemplo, en Dollar City, no sé quién es el autor, pero sí tengo el nombre del diccionario que se llama Diccionario de Monomios y Trinomios. Este es un ejemplo, no es que así se llame un diccionario, monomios y trinomios, y solo tiene que fue reproducido en el 2003. Ya ustedes colocan que el diccionario que ustedes han consultado se llama monomio trinomio, publicado en el 2003. Sí, es donde uno desconoce quién es el autor, quién lo publicó y no dice mayor detalle. Luego, tenemos la citación por tesis publicadas, tesis no publicadas.
Siempre se tiene que poner quiénes son los autores, el informe, práctica o artículos, trabajos de grado. Todo eso se debe de especificar. Y aquí tenemos los ejemplos, cómo tiene que ir la cita. Y colocar que el trabajo de grado, ¿para qué es el trabajo de grado? Para optar al área de ingeniería. Miren, esta citación es trabajo de grado de estudiantes de ingeniería en sistemas de la universidad tal, y tiene el URL porque lo encontraron en la web. Cuando no se encuentran en la web y fueron encontrados en una biblioteca, lo vamos a dejar hasta donde está el punto. Ya el URL no se coloca. Tesis no publicadas, igual. Vamos a lo que les decía, que cuando esta fue publicada y esta no fue publicada, se queda hasta el nombre de la universidad. ¿Cuál es la diferencia de tesis publicada? Que se coloca a dónde ha sido publicado, el URL. Y cuando no han sido publicadas, hasta el nombre de la universidad. Ponencias o conferencias, si ustedes las quieren citar, aquí está que se coloca el apellido, el día, el mes, el año que fue dada la conferencia, el nombre de la conferencia, el ponencial o quién fue el conferencista o dónde fue la conferencia, el nombre del evento, su edad y el país que se dio la conferencia y si se tiene el URL. Si vamos a citar software, aplicaciones y dispositivos, colocamos siempre el apellido, el nombre del software, el número de la versión, empresa que ha desarrollado, más el URL. Siempre es importante, si miran todas las citas que vamos a hacer, tiene que ir siempre el apellido. Y se puede, si hay más autores, siempre se coloca. Cuando son de beca, el apellido, investigador principal, año de vigencia, título del documento, código de la beca y la universidad. Si miran, aquí está el ejemplo. Se coloca hasta el nombre de la universidad. Y si hay URL, se coloca el URL. Comunicados de prensa igual. Vamos a colocar el autor institucional, día, año y mes que ha sido publicado, el título del comunicado. El URL sí lo tenemos. Si no lo tenemos, solo colocamos hasta el comunicado de prensa. Si vamos a citar películas, esto es lo bueno de que tiene esta actualización de las normas APA porque podemos incluir no solo redes sociales, también películas, episodios de una serie, miren. Ponemos hasta la temporada y qué episodio de serie de televisión o el episodio de qué programa o qué compañía es la que lo brinda. Videos de YouTube. Miren, no solo se coloca el hipervínculo, el URL, sino que se coloca el apellido del autor, el año que lo publicó, la elección, el título, elecciones de lo bueno, lo malo y lo feo. Y se coloca entre corchetes, video, y se pone de qué aplicación se ha tomado, de YouTube, más el URL. Obras de arte. Aquí está cómo se cita y se coloca pintura entre corchetes, el nombre del museo que lo tiene, la ciudad. Si posee URL de donde usted pueda irlo a consultar, lo coloca. Si no tiene URL, no se coloca. Citaciones audiovisuales, los mapas, diapositivas. Ustedes aquí tienen cómo citarlas. Miren, al apellido, autor institucional, el año
el título del mapa, la plataforma o sitio web de donde usted lo ha consultado. Ejemplo, Instituto Geográfico Agustín. ¿En qué año? No dice porque no se tiene el mayor detalle, pero está el título del mapa, Grandes Biomas Continentales Colombia, y se coloca que es un mapa geoportal y se coloca de dónde se ha tomado, miren, el URL de las diapositivas también. Se coloca el tipo de diapositiva de PowerPoint, plataforma de donde usted lo ha sacado la diapositiva. Episodios podcasts son de medios visuales, de canciones. Si usted ha tomado una canción, coloca hasta el álbum al que pertenece y la compañía discográfica. Libros, el apellido, el título, el número de la edición, la editora, el URL si está en línea, si no, no se coloca. El capítulo del libro, se coloca el apellido, se coloca el año de publicación, se coloca el título del libro, la edición, las páginas, y si se encuentra en línea este libro, se coloca el URL, si no, no. Libros traducidos, recuerden que siempre se tiene que tomar en cuenta de poner qué publicación fue, el apellido, el año, el título del libro, apellido de quién lo tradujo, la editorial que hizo la traducción y el año en el que fue publicado. Cuando son traducidos se coloca el nombre del libro más los datos de quién ha hecho la traducción. Los libros, los audiolibros, vamos a colocar el apellido, el año, el título del audiolibro. Vamos a poner el apellido de quien narra y el original publicado en el año, en qué año fue publicado ese audiolibro, de qué plataforma lo estamos tomando. Aquí es de Google Libros y ponemos el URL. Puede ser que el audiolibro ustedes lo encuentren, un ejemplo, en YouTube. YouTube tiene varios audiolibros. Ustedes aquí van a poner YouTube y van a poner el link del audiolibro que ustedes están colocando. Datos en bruto de agencia de gobiernos. Vamos a poner el nombre de la organización de gobierno, el día, año y mes de la publicación, el título y la plataforma de la cual se está tomando. Cuando son de sentencia, se coloca el nombre de la entidad, Corte Suprema de Justicia, el año, el día y el mes en que se da la sentencia y se coloca el número de la normativa o la descripción de la normativa, el título de la publicación y si esta sentencia fue publicada se coloca el URL de donde ha sido publicada. Cuando se citan leyes, cuando se citan códigos, en algún momento ustedes van a tener que citar leyes o códigos. Aquí está la forma como se tienen que realizar. El nombre de la entidad o la institución, el año, el día, el mes que fue publicado, el nombre de la ley. Y si esta ley está en un sitio web, colocar el URL.
En este apartado pueden incluir aquellos documentos, información con una descripción detallada, con una prueba no publicada y su validación en formato del instrumento que empleó, una tabla detallada que no es posible incluirla dentro del texto, tal como un apéndice. Solo si este ayuda a los lectores a comprender. Si no, no se coloca. Comience cada uno de ellos en una hoja aparte. A continuación vamos a ver un trabajo de grado de los apéndices. ¿Quiénes ya entregaron su tarea? Yo hoy lo voy a hacer, solo me falta convertirlo a PDF. Bye. Ahorita vamos a ver. Les comento. Vamos a tomar un momento para ver lo de la tarea. Aquí está el apartado. 15 de agosto hasta el 21 de agosto. Y aquí está donde ustedes van a entregar la tarea, que equivale al 30%. La tarea solo la pueden entregar en formato PDF. Si la colocan en otro formato que no sea PDF, la plataforma no se las va a calificar. Porque en las indicaciones de entrega es PDF. Tiene que contener estos elementos más las preguntas. Aquí a ustedes les va a aparecer su grupo. A mí me parece no pertenece a ningún grupo porque yo no estoy incluida. ¿Hasta qué horas van a tener para entregar la tarea? Hasta las 23:59 van a tener todo el día de ahora para entregar la tarea. Y solo la va a subir el líder de su equipo. Así se programó la entrega. Para que el líder suba el PDF y realice la entrega. Va a ser calificada por medio de rúbrica. Aquí está la rúbrica, que es lo que se va a calificar. ¿Alguna duda, pregunta con respecto a la entrega de la tarea? ¿Consultas? La bibliografía dice que va a ser con citado Harvard, entonces ahí no voy a llevar nada de APA. APA, perdón, aquí. La quesadilla. Ah, como abajo Yo voy a decía querer una. Norma. Aquí está detallado APA. Que te vas leyendo abajo en la rúbrica que decía Harvard. Perdón, Eso se me también. fue este. Es que yo en las bibliografías puse Harvard, como aquí también está en el estilo, que puse en Harvard. No sé si está bien. Recuerda que lo vimos en la presentación pasada, que son parte de las normas. Estaba Harvard, APA. ¿Lo recuerdan? Por aquí está. Ya van a ver. Les he subido las clases. ¿Están?
Y están los tipos de norma, miren, que se utilizan. Entonces, ay, disculpen el error ahí en la rúbrica, pero utilicen normas APA o si ya lo dejó con normas Harvard, déjelo así. Todos tienen grupo para el momento de la entrega. Los que no tenían grupo, solo eran 2 compañeros, fueron anexados al grupo 10. El grupo 10 son 4 integrantes. Si alguno de sus compañeros no trabajó, deben ustedes de notificarles que él no puede poseer el 100% de la participación y que le van a colocar un porcentaje de participación. Este foro de bienvenida tiene el 10%. Este es prácticamente un regalo, este 10%. ¿Hasta cuándo tenían para participar? Hasta el 14 de agosto. Los que participaron hasta el 14 de agosto y cumplieron con todo lo que se les pedía aquí, ya tienen ganado su 10%. El otro 30%. Lick, ¿me permite? Hola. Un momento. Me Dígame. permite un momento, Lick. Con respecto a los 2 compañeros que agregaron para el grupo 10, fíjese que no se han conectado desde hace 7 días, dice el... Vale. Si no están ustedes en la carátula, solo pongan sus 2 nombres. Y si colocan los de sus otros compañeros, pongan no participaron, no se han conectado, no se han comunicado. Alguna nota van a poner en el cuadro que se iba a colocar de anexo en la tarea. Bueno, está bien. Un compañero que no trabaje, no hay que colocarlo en la portada. Si lo colocan, póngale 0% de participación. Sí, también, Lick. ¿Hola? Sí, hay un compañero que tenemos aquí que está en el mismo grupo de nosotros que no está agregado a Teams porque dice que el martes se agregó y él escribió pero no le ha contestado. ¿Quién es? Es Eliseo Andrés Navas, creo que es. Pero él está dentro del grupo de ustedes, Sí, el grupo 10. el grupo 10. Sí, A ver, esperen. Revisar. Estos eran los que estaban colocados hasta el día viernes. Estaba Cristian y estaba Francisco. Y se agregaron 2 compañeros más. De los compañeros que agregué al grupo 10, hay uno que no está inscrito. sí, es Eliseo Andrés. Él no aparece al momento que ustedes van a entregar la guía. Sí nos aparece a nosotros. ¿Sí les aparece a ustedes? Sí, pero Vale. no está en el grupo de Teams, dice. No está en el grupo de Teams. No. Vale. Vamos a ver qué pasa ahí entonces. Eso no lo había entendido. Yo pensé que en el grupo de entregar las tareas, ahorita vamos a agregarlo. Tiene el número de carnet de... Sí, es el 2551-39-2022. Parece que ya lo había agregado, entonces no me lo jaló el Teams. ¿No? Bueno, ya está agregado. Eliseo.
Bye. De la tarea, ¿hay dudas, consulta? Yo tengo una pregunta. Diga. La tarea solo la enviará entonces el líder, ya no lo Sí. enviará a todo el grupo. No, lo programé que solo uno lo envíe. Ah, ok. Sí, para que así igual, hay 3 recibidos. Aquí hay 3 recibidos, quiere decir que hay 7 trabajos pendientes. Tienen 14 horas con 40 minutos para entregarlo. Les he dejado todo el día. Si la clase fuera presencial, de venir aquí en las instalaciones, la fecha y hora de entregar la tarea sería hasta las 9:20 de la mañana. Pero como estamos en línea, tenemos prácticamente todo el día para hacer la tarea. Compañeros de ustedes que no hayan trabajado, coloquen el porcentaje de ponderación que le van a colocar y díganselo a él. Un ejemplo, Juancito, no te vamos a poner el 100% porque a ti te tocaban 10 preguntas, hacer la conclusión y no hiciste las 10 preguntas y no hiciste la conclusión. ¿Cuánto va a ser tu participación? 0. Pero Juancito solo hizo las 10 preguntas y no hizo la conclusión. Ustedes determinen el porcentaje de participación y le dicen, te vamos a poner el 80% de participación en el trabajo. O te vamos a poner el 90% de participación. Pero ustedes tienen que informárselo a sus compañeros. Si miran, ustedes tienen que comunicarse, trabajar como equipo, como grupo. Hay de diferentes carreras, siendo equipos multidisciplinarios. Así que cualquier duda, consulta, me la pueden realizar. Estoy para apoyarles. ¿Preguntas hasta el momento? Buenos días. Digan. Yo tengo una duda. ¿Los anexos es obligatorio ponerlos? ¿Recuerdan cuál fue el cuadro que se colocó en anexo? Ahorita Sí, el anexo es un cuadro. era de poner los nombres y el número de preguntas que realizó cada uno. Eso, me imagino que eso los anexos. Sí, ese es el anexo. Es este cuadro, miren. Van a colocar las preguntas y aquí también pueden poner, Juancito realizó introducción, Margarita realizó conclusión, fulanito hizo objetivos. Aquí lo pueden colocar qué es lo que ha trabajado cada uno de ustedes. Y en la carátula pueden poner el porcentaje de participación o aquí le agregan una casilla y le ponen el porcentaje de participación. ¿Otra consulta? ¿Duda? ¿Todo claro? ¿Dónde está para entregar la tarea? Está en la semana del 15 al 21 de agosto. Aquí les voy a poner la clase de este día. Les voy a colocar las lecturas complementarias. Estas lecturas complementarias ustedes ya las vieron en la zona UTEC, pero esto es como forma de repaso para que ustedes querían ver algo en específico. Ustedes van, lo buscan y ya tienen la información. Porque de todos los sitios de interés que voy a colocar aquí, pueden ser que vengan en el examen. Un ejemplo, en qué año fue fundada la universidad, quién es el rector de la universidad, cuáles son los valores. Si recuerdan, todo eso lo hemos venido como repitiendo consecutivamente en todas las clases. Y es para que ustedes lo tengan presente y estudien. Les hago otro anuncio importante. Este día es último día para cancelar la cuota.
para que ustedes se puedan someter a sus exámenes de la primera evaluación. ¿Qué cuota tienen que tener cancelada para realizar su examen de este día? De este periodo. De la primera. La segunda. La segunda cuota para realizar los exámenes de la primera evaluación. Hasta este día tienen para pagar. Si no van a cancelar este día, entren a su portal educativo y soliciten prórroga. Si solicita prórroga, ¿cuál va a ser los pasos que va a realizar? Escribirle a su docente, enviarle la captura de su prórroga correspondiente a su materia y decirle he solicitado prórroga. Por si usted no le aparece en el listado al docente, él ya tiene que usted hizo su pago por prórroga y puede hacer la consulta que por qué razón no aparece para subirle notas. ¿Algo otra duda? Consulta y si no, quedamos hasta aquí. Y nos vemos hasta el día. ¿Qué día nos vamos a ver? Jueves. No se van a ir para la otra semana, jueves. ¿Consultas, preguntas? Hoy tenemos... Yo escuché que hoy dijo que teníamos examen hoy, laboratorio. No. Hoy tenemos la entrega del trabajo. Ok, gracias. La entrega del trabajo y el examen lo vamos a tener el martes 23. Así vamos. Entregamos trabajo el día martes y la siguiente semana vamos a realizar el examen. Así a ustedes les va a quedar tiempo para estudiar el día jueves, viernes, sábado, domingo, lunes. Y el día 23 vamos a realizar el examen en la plataforma. Lo vamos a realizar en el salón de apoyo. ¿Qué tienen que hacer ahora? Estar solventes con su mensualidad que corresponde a la segunda para someterse a los exámenes de la primera evaluación. ¿Otra duda? ¿Consulta? Si no tenemos, nos vemos hasta el día jueves. Muchas gracias. Gracias, buen día. Cuídense. Buen día, gracias. Bendiciones. Bendiciones.